Bueno, ya habíamos visto en la clase pasada lo que era pues los temas principales de trigonometría, que era la relación que hay entre los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo. Vimos también más o menos cómo se calculan las funciones trigonométricas de algunos ángulos. Y bueno, hoy vamos a ver las funciones trigonométricas de los ángulos de 30, 60 y 45 grados, que son ángulos pues no comunes, pero son fáciles de obtener sus funciones trigonométricas. Entonces vamos a ver cómo se obtienen. Bueno, para los ángulos de 30 y 60 vamos a considerar un triángulo equilátero, o sea que tiene sus tres lados iguales y sus tres ángulos también son iguales, y lo vamos a dividir en dos partes. El triángulo tiene por lado, la medida de cada lado vamos a considerarla como 2, ¿ok? Entonces un triángulo equilátero que mide por lado 2. Los triángulos equiláteros, pues sus tres ángulos son de 60 grados. Acuérdense que la suma debe dar 180. Entonces los tres ángulos son de 60 grados. Si lo partimos en dos, obtenemos dos triángulos rectángulos iguales también. Un ángulo mide 60 y el otro mide 30, y naturalmente pues el ángulo recto mide 90 grados. Si hacemos esto, la hipotenusa mide 2, y uno de los catetos mide 1. ¿Sale? Bueno, si esto es así, utilizamos el teorema de Pitágoras, y vamos a llegar a la conclusión de que este otro cateto, el cateto H, va a medir raíz de 3. Si quieren podemos hacerlo, pero podemos hacerlo de este lado para que vean. Sabemos que la hipotenusa al cuadrado de A2 al cuadrado es igual a H al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿verdad? Y bueno, pues que H cuadrado sería igual a 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Y aquí tendremos que H sería igual a la raíz de 2 al cuadrado, que sería 4 menos 1, y pues H es igual a la raíz de 3, ¿verdad? Que es lo que tenemos aquí. Este lado va a medir raíz de 3. Bueno, al dividir el triángulo de esta manera, considerando este triángulo rectángulo de aquí, vamos a calcular ahora las funciones trigonométricas principales. Ya dijimos que por ejemplo, para el ángulo de 30 grados vamos a considerar primero si el ángulo de 30 grados, vamos a calcular el seno. Acuérdense que el seno del ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso sería 1 sobre 2. Por lo tanto, el seno de 30 grados es igual a 1/2. El coseno sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Aquí dijimos que esto vale a raíz de 3. Entonces el coseno de 30 pues sería la raíz de 3 sobre 2, y la tangente sería el cateto opuesto sobre el adyacente. Entonces sería 1 sobre raíz de 3. Ok, y es la forma como se obtiene las tres funciones trigonométricas principales del ángulo de 30 grados. Bueno, ahora vamos con el de 60. Vamos a considerar el ángulo de 60 grados, de aquí. Igual, el seno sería pues el cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso sería, dejen ver si puedo quitar esto de aquí un momento. Ok, el cateto opuesto al ángulo de 60 pues a raíz de 3, la hipotenusa es 2,
Entonces el seno del ángulo de 60 grados es raíz de 3 sobre 2. ¿Sabes? Ahora el coseno, pues es el cateto adyacente, que sería 1 sobre la hipotenusa, que es 2. Por lo tanto, el coseno de 60 grados es igual a 1/2. Y la tangente sería el cateto opuesto, que en este caso es raíz de 3 sobre el cateto adyacente, que sería 1. Entonces la tangente de 60 grados sería raíz de 3 entre 1, que pues es la raíz de 3. Ok, ya serían las funciones trigonométricas del ángulo de 60 grados y del ángulo de 30. Bueno, las inversas, la cosecante, la secante y la cotangente, pues ya supimos que es nada más la inversa de esta razón. Por lo tanto, la cosecante de 30 pues sería 2, la secante de 30 sería 2 sobre raíz de 3 y así. Pero bueno, calculando las principales, las tres primeras funciones, pues se obtienen las otras. Les voy a dejar tantito la pantalla para que pasen esto a su libreta, ¿sale? Y ahorita regresamos ahorita que terminen me dicen para seguir ahora con las funciones trigonométricas del ángulo de 45 grados. Entonces les dejo tantito la pantalla y cuando terminen me avisan.
Listo. Sí, bueno. Entonces vamos ahora con el... Si alguien falta, pues me dice. Listo, todo ok. Entonces vamos ahora con el ángulo de 45 grados, ¿sale? Déjenme ver si puedo aumentarles tantito. Sí, bueno. Para el ángulo de 45 vamos a considerar un triángulo rectángulo también que tiene los lados iguales a 1. Okay, los dos catetos valen 1. Igual si usamos el teorema de Pitágoras, voy a ponerlo por acá, como la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado, que es 1 al cuadrado, el otro cateto al cuadrado, entonces la hipotenusa al cuadrado es igual a 2, por lo tanto la hipotenusa pues es igual a raíz de 2, como vemos aquí. Entonces tenemos el triángulo con dos catetos iguales que miden 1, su hipotenusa va a medir raíz de 2. Y este es un triángulo isósceles, tiene dos lados iguales y también tiene dos ángulos iguales. Como este de aquí vale 90, pues los otros dos tienen que valer, como son iguales, tienen que valer 45 grados. Vamos otra vez a calcular las funciones trigonométricas ahora para este ángulo. Acuérdense que el seno pues es el cateto, bueno, seno de 45 es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces sería igual al cateto opuesto, cualquiera de los dos que tomemos, pues sería 1 sobre raíz de 2, ¿verdad? El cateto opuesto es 1, la hipotenusa es raíz de 2, entonces el seno de 45 grados sería 1 sobre raíz de 2. El coseno de 45 pues es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente también vale 1, entonces el coseno de 45 grados también vale 1 sobre la raíz de 2. La tangente de 45 pues es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, y como los dos catetos valen 1, la tangente de 45 grados vale 1 sobre 1 igual a 1. Entonces estos son fáciles de recordar. El seno y el coseno valen lo mismo, 1 sobre raíz de 2, y la tangente del ángulo de 45 grados vale 1. Pues entonces de nuevo les dejo tantito la pantalla para que lo pasen. Ahorita vamos a ver un ejemplo para, bueno, son 4 ejemplos de cómo se aplica esto. Entonces les dejo de nuevo la pantalla un ratito, y ahorita que terminen me avisan, ya sea abriendo su micrófono o por aquí por el chat, ¿sale? Entonces
Listo. Si alguien falta me dice para volver a... Si alguien falta de copiar me dice en el chat, o si quiere abrir su micrófono también. Si no, para seguir con los ejemplos. ¿Falta algo? Ok, entonces listo. Ok, bueno, entonces vamos ahora a pasar a un ejemplo sencillo. Tenemos un triángulo rectángulo. Este lado, digo, este ángulo mide 90 grados, este mide 60, y bueno, tenemos nada más el valor de un lado, que es 6, y la hipotenusa dice, bueno, la tiene nada más indicada, que la hipotenusa es C. Vamos a resolverlo. Vamos a encontrar primero el valor de la hipotenusa. Como tenemos el ángulo de 60, y tenemos este cateto, que es el cateto opuesto, pues entonces algo que me relacione la hipotenusa con este ángulo, pues es el seno del ángulo de 60 grados. En este caso sería el cateto opuesto, que es 6, sobre la hipotenusa, que es C. Pero ya vimos que el seno del ángulo de 60 grados aquí era igual. Si nos vamos al apunte anterior, el seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2. ¿Vale? Entonces sería raíz de 3 sobre 2. Como el valor de una función trigonométrica de un ángulo es siempre la misma, pues estas dos cantidades tienen que ser iguales, es decir, 6 entre C, que es el seno de 60, debe ser igual a la raíz de 3 sobre 2, ¿verdad? Que es también el seno del ángulo de 60 grados. De aquí pues ya nada más nos quedaría despejar el ángulo C. Puedo, por ejemplo, pasar este 2 para acá, que está dividiendo, lo podemos pasar multiplicando. Entonces nos quedarían 6 por 2, serían 18 sobre 6, sería igual a la raíz de 3. Bueno, aquí no es 6, aquí es la C, ¿va? La hipotenusa, la que queremos encontrar. Bueno, esto de aquí lo pasamos para acá, entonces sería C, tendría que ser 18, ¿verdad?, sobre la raíz de 3, y eso es lo que mide mi hipotenusa. Entonces C es igual
a 18 sobre la raíz de 3. Ya si ustedes quieren calcular el valor numérico, pues con una calculadora se podría hacer. Si quisiéramos calcular el otro cateto, pues acuérdense que el teorema de Pitágoras, ya tenemos la hipotenusa y tenemos el otro cateto. Aplicando el teorema de Pitágoras, pues se calcula el otro. El ángulo de aquí, pues usando el teorema de la suma de los ángulos interiores de un triángulo, ya sabemos que este mide 90 y este 60, pues este tendría que medir forzosamente 30 grados, ¿verdad? Para que dé 180 la suma. Pero bueno, el problema nomás nos pedía el cálculo de la hipotenusa. Entonces este ejemplo ya está. Les doy otro ratito para que lo pasen. Y ahorita vamos con el siguiente ejemplo, ¿sale? Entonces les dejo la pantalla y me avisan cuando ya estén. Listo, bueno, entonces vamos con el siguiente. Bueno, aquí tenemos un triángulo con un ángulo de 45. De aquí pues mide 90. Tenemos que la hipotenusa mide 12 y nos pide encontrar el cateto A. Lo mismo, si consideramos el ángulo de 45 que nos relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa, pues el seno A, o sea, seno de 45, que es el cateto opuesto. Bueno, aquí el cateto opuesto ya dijimos que era, bueno, se los dejo indicado para qué. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto es A y la hipotenusa me dice que mide 12. Ahora, el seno de 45 grados, si nos vamos otra vez a la punta anterior, dijimos que el seno de 45 vale 1 sobre la raíz de 2. Entonces, esto es 1 sobre raíz de 2.
Como el seno debe valer lo mismo en ambos casos, entonces tenemos que a sobre 12 tiene que ser igual a 1 sobre la raíz de 2. Despejamos a, que es lo que queremos saber. Este de aquí se está dividiendo, lo pasamos para acá multiplicándose, entonces nos queda 12 sobre la raíz de 2, y ese sería el valor de a. ¿Sale? Ya si quieren el valor numérico exacto, pues bueno, hay que dividir 12 sobre lo que valga la raíz de 2, pero bueno, así lo dejamos indicado. Pues otra vez pasen esto a su libreta y ahorita vamos a ver otro par de ejemplos para continuar con el último tema que vamos a ver la clase de hoy. Entonces les doy chancito otros minutitos para que pasen eso y ahorita me avisan. Listo. Ok, bueno, vamos ahora vamos a seguir con otro par de ejemplos sobre la aplicación que tiene esto del uso de los valores de las funciones de 30, 60 y 45 grados. Bueno, el siguiente ejemplo dice que encuentre el valor exacto de 20 veces el seno de 30. Bueno, esto escribiéndolo de otra forma sería 20 multiplicado por el seno de 30 grados. Pues está fácil porque esto es 20 veces y vamos a multiplicar cuánto vale el seno de 30. Si nos volvemos otra vez a nuestro punto, vemos que el seno de 30 pues es igual a un medio. Entonces esto sería 20 por un medio, que sería lo mismo que 20 sobre 2, ¿verdad? Y bueno, pues el valor sería simple y sencillamente 10. Lo mismo aquí dice encontrar el valor de 2 veces el seno de 30 que multiplica el coseno de 30. Entonces tenemos 2 por el seno de 30 grados por el coseno, caray, aquí es de 60 grados. Bueno, coseno de 60 grados.
pues esto es 2 que multiplica el seno de 30, ya dijimos que era 1/2. ¿Y cuánto vale el coseno de 60? Pues el coseno de 60 también vale 1/2. Entonces también se multiplica por 1/2. Entonces esto es 2. 1/2 por 1/2, multiplicamos numerador por numerador, denominador por denominador. Esto es igual a 1/4. Esto es igual a 2/4. Y esto es igual a ¿cuánto? Pues a 1/2, ¿va? Y listo. Eso sería el valor de 2 veces el seno de 30 que multiplica al coseno. Bueno, entonces apunten de nuevo este par de ejemplos y ahorita vamos a ver el último tema, ¿sale? Les doy chance a 1 minuto para que lo apunten y ahorita me avisan. Listo. Si no han terminado me dicen y pasamos la pantalla de nuevo, y si no, para continuar con el último tema. Si alguien falta me dice, ¿eh? Bueno, entonces vamos con el siguiente tema. Bueno, antes de empezar, vamos a ver algo que es muy útil, y se llama el círculo unitario. Bueno, un círculo unitario es una circunferencia, un círculo unitario es porque el radio mide 1. Normalmente este círculo se pone con unos ejes coordenados, el eje X y el eje Y, el centro en el origen, y bueno, el radio mide 1.
en este triángulo podemos en este círculo podemos poner que cualquier punto sobre la circunferencia tiene coordenadas x, y, ¿vale? O sea, si yo pongo este punto, el punto P, hasta aquí mide x y hasta aquí mide y. Esto forma un triángulo rectángulo también, triangulito que está aquí así, y se forma un ángulo. El ángulo aquí le puse yo, casi no se ve, pero dejen ver si puedo escribirlo más grande. Voy a llamarle el ángulo A, que voy a poner una mayúscula. Y bueno, con este círculo unitario podemos calcular también las funciones trigonométricas. Por ejemplo, el seno del ángulo A pues sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto mide y, porque es la coordenada de este punto, y la hipotenusa mide 1. Entonces el seno del ángulo A es y, es decir, que en este círculo unitario el lado de este triángulo, o la coordenada y del punto, vale lo mismo que el seno del ángulo A, o que el seno del ángulo A mide la coordenada, lo que vale la coordenada y. De igual forma, el coseno del ángulo A, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, el cateto adyacente pues es la coordenada x, la hipotenusa es 1, entonces el lado del triángulo, o sea x, vale lo que vale el coseno del ángulo A, o de forma equivalente el coseno del ángulo A pues vale lo que es la coordenada x. Y a las demás funciones, pues la tangente sería y sobre x, y sus inversas, pues bueno, la cosecante de A es 1 sobre y, la secante es 1 sobre x, y la cotangente sería x sobre y. Pero lo importante en este círculo unitario es que la coordenada x es el coseno del ángulo y la coordenada y es el seno del ángulo. Si yo muevo el punto, el ángulo cambia, también la medida de x y la medida de y, pero siguen valiendo el seno y el coseno respectivamente. Ok, entonces este dato, que es básico para lo que vamos a ver a continuación, les pido que también lo apunten si quieren. Bueno, esto nada más era para indicar. Ya sabemos que la cosecante es la inversa del seno, la secante es la inversa del coseno, y la cotangente es la inversa de la tangente. Lo importante serían las de aquí de este lado, las del lado izquierdo. Quieren apuntar a estas también, o si no, pues nada más apunten las funciones principales, ok. Entonces les doy chancita otra vez de que pasen esto a su cuaderno, y ahorita vamos a pasar ya lo que son pues los ejemplos para el último tema. Entonces ahorita les doy chancita otra vez, pasan a eso a su cuaderno y me avisan cuando terminen.
Listo. Quien falte me dice, si no, para continuar. Ok, entonces continuamos. Bueno, entonces vamos para bueno, aquí las funciones, bueno, ya dijimos aquí que en el círculo unitario calculamos las funciones trigonométricas. Estos de aquí son los ejes coordenados X y Y. Este es el origen, el 0. De aquí para acá son todos los números positivos. De aquí para arriba también, en el eje Y. Para abajo pues negativos, y para la izquierda son negativos. Ahora, si yo muevo el punto P para otra parte, por ejemplo aquí pongo otro punto P, y bueno, vamos a ver que el radio, y yo intento calcular las funciones trigonométricas ahora para este ángulo, pues vamos a tener que, por ejemplo, aquí X, el valor de X pues es negativo, y aquí el valor de Y para arriba es positivo. Entonces los signos de las funciones trigonométricas en el círculo unitario son estas. Podemos dividir el círculo unitario en cuadrantes. Este sería el primer cuadrante, donde está este punto. Este de aquí sería el segundo cuadrante, tercer cuadrante, y cuando damos la vuelta entera, este de aquí sería el cuarto cuadrante. ¿Sale? En este sentido, las funciones del seno en el primer cuadrante serían positivos. Todos los ángulos que están en este cuadrante, la función seno tiene signo positivo. En el segundo cuadrante también. En el tercer cuadrante el seno es negativo, y en el cuarto cuadrante el seno es también negativo. Para el coseno, en el primer cuadrante su valor es positivo, en el segundo cuadrante es negativo, en el tercero es negativo, y en el cuarto cuadrante sería positivo. Para la tangente tenemos que en el primer cuadrante su valor es positivo, en el segundo es negativo, en el tercer cuadrante es positivo, y en el cuarto cuadrante el valor de la tangente es negativo. Por ejemplo, si yo tengo el círculo unitario, bueno, ustedes imagínense lo que está más o menos derecho. Si yo tengo este ángulo de aquí, pues el seno es esto, es positivo porque va para arriba. El coseno, que va hacia la izquierda, pues es positivo. Si yo tengo este de aquí, lo mismo, el seno, que es la coordenada Y, es positiva, pero el coseno, que es la coordenada X, es negativa. Entonces aquí en el tercer cuadrante el coseno es negativo. Ok, la tangente, en este caso, que es el cateto opuesto sobre el adyacente, como los dos son positivos, pues en el primer cuadrante es positiva. En el segundo cuadrante el cateto opuesto es positivo, pero el cateto adyacente es negativo, y positivo entre negativo pues es negativo. Entonces en el segundo cuadrante, perdón, la tangente es negativa, y así con todos los cuadrantes. Ok, entonces esto también, si quieren, apúntenlo a su cuaderno. Y ahorita vamos con el siguiente temita. Voy a darle chancita de un minuto para que lo pasen, y ahorita me dicen cuando ya estén listos.
Listo, bueno, entonces vamos con lo que sigue. Bueno, ahora vamos a ver, vamos a usar ese circulito para ver ver si puedo hacerlo más grande. Ahí está. Bueno, esto es un tema importante. Radianes. ¿Qué son los radianes? Ya vimos que para medir un ángulo usábamos grados, que el ángulo de 30 grados, que el de 60, 180, cuando hay media vuelta son 180 grados. Vimos que una vuelta completa son 360 grados, pero hay otros sistemas de medida con otras unidades, y la otra, una de las más importantes, es el radián. El radián, por definición, es un ángulo central, o sea, en el círculo, como el círculo unitario que teníamos, aunque puede ser cualquiera. En este caso tenemos un círculo con un radio R. El ángulo que barre este radio, tomando como referencia el eje X, que es el eje X, este ángulo de aquí, voy a llamarle el ángulo alfa. Entonces dice, el radián es un ángulo central de la circunferencia que abarca un arco igual al radio. O sea, este arco de aquí, desde este punto hasta aquí, mide lo mismo que mide el radio del círculo. ¿Ok? Ese ángulo mide un radián. ¿Sale? Ya no son grados. Ahora, la equivalencia de los radianes con los grados es que un radián es igual a 180, la media vuelta, sobre pi, o bien que 180 grados, media vuelta, hasta acá, equivalen a pi radianes. Acuérdense el valor de pi, que es 3.1415, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces también apúntenlo a su libreta. Esto sí es bastante importante, y ahorita vamos a ir con con algunas equivalencias y algunos ejemplos ya para terminar, ¿sale? Entonces apunten esto de aquí. Les doy chance otra vez unos 2 minutos para que lo pasen, y ahorita me avisan. Listo. Si alguien falta, me dice aquí por el chat o por su micrófono, si alguien falta de apuntar lo que estaba en la pantalla. Dice, ok, falta algo. Ok, entonces aquí está de nuevo, espérame.
Listo. ¿Alguien falta? Me dice. Ok, bueno. Entonces vamos con lo siguiente. Bueno, esta es la definición de un radián y es otra forma de medir ángulos. Los radianes normalmente, bueno, los ángulos en grados pues son eso, grados. Y los grados se dividen a veces en minutos, segundos y etcétera. En cambio los radianes, la medida en radianes es una medida que está perdón, representada por un número real. Entonces por eso a veces se usan más los radianes que los grados, porque pues un número real podemos hacer operaciones más sencillas. Bueno, como 180 grados son pi radianes y eso es la mitad de la vuelta en un círculo, pues ¿cuánto equivaldría un cuarto de vuelta? Por ejemplo, el ángulo de 90 grados sería la cuarta parte de una vuelta. Si vamos a nuestro círculo, si yo tomo como referencia este punto de aquí y me muevo hasta acá, media vuelta, pues digo que son que di pi radianes de vuelta. Si yo doy la vuelta completa, el ángulo que describo pues es de 2 pi radianes. Entonces, si yo doy un cuarto de vuelta, o sea 90 grados, hasta aquí, en radianes, ¿cuánto es? Pues como un cuarto de vuelta es la mitad de la vuelta, sería 180 grados sobre 2, son 90 grados. Pues entonces el ángulo de 90 grados sería pi sobre 2 radianes, ¿verdad? Si media vuelta son pi radianes, un cuarto de vuelta es la mitad de eso, es decir, pi medios o pi sobre 2 radianes. De igual forma 45 grados serían pi cuartos de radian o pi sobre 4 radianes. ¿Por qué? Porque 45 grados es la mitad de 90 grados y 90 grados es pi sobre 2 radianes, la mitad de eso pues serían pi sobre 4 radianes. Y como vimos, pues 180, que es la mitad de la vuelta, pues son pi radianes. La vuelta completa es el doble, entonces son 2 pi. Entonces esos serían ángulos fáciles de acordarse, ¿no? Cuando decimos una vuelta completa decimos 2 pi radianes. Cuando decimos media vuelta o 180 grados serían pi radianes. 90 grados pi sobre 2 y 45 grados pi sobre 4 radianes. Entonces pues nuevamente pasen esto a su libreta y ahorita vamos a dividir otros ángulos, el de 60 y el de 30, que es los ángulos que habíamos visto también hace rato con las funciones trigonométricas. Entonces les doy chance otra vez de que pasen esto y ahorita continuamos.
Listo. Si falta alguien me dice, ¿no? Para volver a poner la pantalla, y si no para seguir. Esta clase va a ser un poquito más larga de lo normal, pero es que el tema así es, pero ya mero acabamos, ¿eh? Entonces si alguien falta me dice, y si no para continuar. Bueno, entonces nadie dice nada, ok. Vamos pues al siguiente. Bueno, es continuación de esto mismo. Vamos a ver para el grado para el ángulo de 30 grados. Si dividimos 360 entre 30, tenemos 12, o sea, hay 12 ángulos de 30 grados que cubren la vuelta completa. Por tanto, pues 30 grados es 360 sobre 12. 360 pues son 2 pi radianes. Dividimos entre 12. Esto quiere decir que el ángulo de 30 grados pues es igual a pi sobre 6 radianes, ¿verdad? Ahí está. Lo mismo si dividimos 360 entre 12, bueno, pues 60 es el doble de 30. Si aquí es 12, acá es 6. Lo mismo, 60 grados son 360 sobre 6. 360 es 2 pi radianes sobre 6, serían pi sobre 3 radianes, ¿verdad? 2 sextos es igual a 1/3. Entonces el ángulo de 60 grados serían pi sobre 3 radianes. Ya tenemos entonces el ángulo de, media vuelta, 180, una vuelta, 360, un cuarto de vuelta, un octavo de vuelta, que son los de 90 y 45. Y tenemos el de 30 y 60. Esos ángulos les llaman normalmente ángulos relevantes porque son fáciles de recordar. O sea, si yo me aprendo que 30 grados son pi sobre 6 radianes, pues ya está. Lo mismo con los demás ángulos. Entonces, bueno, esto dijimos que era parte de esto mismo. Lo apuntan también obviamente a su libreta, y ahorita vamos a el tema final, que es lo de convertir cualquier ángulo a radianes, ¿ok? Entonces apunten esto, y ahorita ya para terminar la clase de hoy, bueno, nos queda esto último. Les doy chancita de que acaben de apuntar esto. Ahorita me dicen para continuar.
terminaron. Sí, bueno, entonces vamos ya con la última pantalla. Bueno, estos eran ángulos fáciles de recordar: 30, 60, 45, 90, etcétera. Vamos ahora a ver cómo se convierte cualquier ángulo A de cualquier medida. Obviamente estos también. Primero de grados a radianes. Entonces, si yo tengo el ángulo A, vamos a, por aquí puse un ejemplo, que el ángulo sea de 200 grados y lo voy a convertir de grados a radianes. Pues aquí me dice esta formulita que hay que multiplicar el ángulo A, que está en grados, por pi sobre 180. Entonces, aquí tengo 200 que multiplica pi por sobre 180. Entonces 200 por pi sobre 180. Aquí puedo dividir ambos, el numerador y el denominador por 10, o sea que es 200. Bueno, aquí ya se me borró. 200 son 200 sobre 180, pues es lo mismo que 20 sobre 18. 20 pi sobre 18. 20 sobre 18 es lo mismo que 10 sobre 9. Entonces 200 grados serían 10 pi sobre 9 radianes. Si yo lo pongo en una calculadora, multiplico 10 por pi y luego divido entre 9, pues me quedan 3.49 radianes. Eso es lo que equivale 200 grados. Ahora, por el contrario, convertir cualquier ángulo que está en radianes a grados, pues usamos lo inverso. Aquí multipliqué el ángulo por pi y dividí sobre 180. Aquí multiplico el ángulo A por 180 y voy a dividir entre pi. Aquí tenemos otro ejemplo. Voy a convertir el ángulo que es 3/4 de pi radianes a grados. O sea, el ángulo A ahora vale 3/4 de pi radianes. Pues multiplico 3 pi sobre 4 radianes por 180 y divido entre pi. Este pi de aquí se va con este que está acá abajo dividiendo y me queda 3/4 por 180. Si hago las operaciones, pues son 540 sobre 4, lo que quiere decir que son 135 grados. Entonces, en resumidas cuentas, convertir un ángulo de grados a radianes, multiplicamos el ángulo por pi y dividimos entre 180. ¿Vale? Eso es muy fácil. Y a la inversa, si convertimos un ángulo en radianes a grados, multiplicamos el ángulo en radianes por 180 y lo dividimos entre 360. Estas formulitas son muy importantes. Entonces, con esto terminamos. Pásenlo a sus apuntes. Y bueno, mientras lo pasan, comentarles que quienes faltan todavía de entregar algún pendiente del trabajo de primer parcial, el maestro Raúl, que es el coordinador de carrera, el jefe de materia más bien, anoche nos dijo que tenemos nosotros hasta el 23 para capturar las calificaciones, entonces todavía tienen chance. Eso por una parte. Por otra parte, durante el día les voy a subir este apunte y también les debo el de la clase anterior, que no lo pasé en la semana por estar precisamente revisando sus trabajos y subiendo calificaciones, etcétera. Entonces les voy a subir los dos apuntes en PDF y también les voy a dar las actividades de esta semana, que es sobre esto que vimos hoy. También voy a subir esto, voy a actualizar la plataforma, que tampoco la actualicé la semana pasada. Voy a subir los videos de las clases, los apuntes, las actividades, para que los que usan la plataforma pues trabajen en ella, los que no, pues igual por el grupo de WhatsApp. Entonces les doy unos minutitos pues para que pasen esto y pues es todo por la clase de hoy.